bendiga, amados hermanos, en esta noche de bendición. Vamos a compartirles la palabra del Señor y en esta noche me acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y también la hermana Sayán Yamilet. Vamos a compartir pues el mensaje que hemos comenzado desde el domingo pasado y que hemos tratado de explicar qué significan las proclamas proféticas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos todo lo que tú haces por nosotros. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, Señor, y reconocemos tu grandeza, tu señorío, tu majestad. Creemos, Señor, que tú tienes propósitos maravillosos para con nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por todo. Amén. Bien, mis hermanos, hemos estado hablando desde el sábado 31 de diciembre del 2022, o sea, desde el otro año, hemos estado hablando del tema de la proclama profética. ¿Cuál es el origen? ¿En qué nos basamos para dar una proclama profética? ¿Qué es proclama? ¿Verdad? No solamente significado, sino también el origen de esto, de la proclama profética. Y es que, hermanos, proclamar, de acuerdo al diccionario Strong, al diccionario Tuggy y al diccionario Swanson, que son diccionarios bíblicos muy serios, hermanos, en cuanto y al estudio de la palabra de Dios. Son diccionarios muy importantes, muy necesarios para toda persona que requiere o que desea conocer más de la palabra del Señor. Gracias. Entonces, ¿qué es proclamar? ¿Qué es proclamar? La palabra proclamar viene de la palabra keruso, que está en el numeral G2784. Y hermanos, significa proclamar en público, específicamente, una verdad divina. Nomás checa el margen de arriba. Y también tenemos que proclamar es predicar el evangelio. Entonces, hermanos amados, es pregonar, publicar, ser heraldo, divulgar. Eso significa proclamar. Dar a conocer una noticia o un evento es anunciar algo que tiene calidad de oficial. En este caso, lo explicábamos el día de ayer, que, hermanos, nosotros proclamamos una noticia, damos un anuncio que está basado en la palabra del Señor. Y que por cuanto está basado en la palabra del Señor, podemos decir que está basado en la palabra profética más segura. La palabra profética más segura es la Biblia. Eso está en 2 de Pedro capítulo 1, verso 19. Entonces, hermanos, la prédica o la proclama está destinada a persuadir, a convencer, a instar, a advertir sobre la necesidad de obedecerle a Dios o de acatarse a una orden de parte del Señor. Entonces, eso es proclamar. No es la proclama que nosotros damos, hermanos, o que compartimos, no es una proclama inventada por la imaginación del hombre, por el deseo del hombre, sino por la comunicación que hay o por la revelación de la palabra de Dios. Entonces, hermanos míos, la palabra profética más segura, hemos hablado ya que proclama un tiempo nuevo, arrepentimiento, buenas nuevas al mundo, poder de Dios, liberación, testimonio público, buenas nuevas antes del fin. Es un mensaje con señales, es un mensaje urgente, por no ponerme los lentes, hermano. Es un mensaje con la gracia que anuncia la gracia de Dios. Es un mensaje
hermanos, que proclama el reino de Dios. Es un mensaje que debe tener congruencia la práctica con el mensaje. Hermanos, es una proclama que da una palabra de fe, una palabra de locura incluso para el mundo, una palabra de esfuerzo y propósito, una palabra que tiene promesas seguras, una proclama que es un mensaje verdadero, que es un mensaje revelado y que habla de una circuncisión espiritual, hermanos, y de buena voluntad. Ayer estuvimos hablando, amados hermanos, hasta el punto, ¿verdad?, creo que del reino de Dios, o perdón, una palabra de fe. Así que, hermanos, hoy vamos a continuar con este punto. Lucas capítulo 4, verso 19, nos dice que el Señor, después de haber dicho, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para, y empieza a enumerar por lo menos 5 tipos de personas que necesitan un mensaje de paz, de reposo. Y luego dice en el verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Fíjese, a predicar el año agradable del Señor. Predicar es proclamar el evangelio, las buenas noticias. Y el año agradable es una era, una época, un periodo de tiempo, de buen tiempo que viene de parte del Señor, un tiempo de propicio, un tiempo de aprobación, un tiempo de prosperidad, una oportunidad de parte del Señor para recibirnos y darnos su aceptación. Entonces, hermanos, la proclama está basada en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos da proclamas que son para el mundo, es una palabra de locura. Mientras que para la iglesia es una palabra de bendición, hermanos. Porque la palabra profética más segura, hermanos, incluye o contiene proclamas que para el mundo son locura. Mientras que para la iglesia debería ser, hermanos, una palabra de bendición. Por ejemplo, el 31 de diciembre a las 11 y tanto, nuestro pastor proclamó la palabra profética más segura y proclamó este año como un año de reconocimiento. Entonces, mucha gente dice, y nada más tal vez lo vean hasta desde el punto de vista de reconocimiento, probablemente títulos que la gente reconozca en uno, pero eso tiene mucho más contenido. La Biblia latinoamericana en 1 Corintios 1:23 dice, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, ¡qué escándalo! Y para los griegos, ¡qué locura! Entonces, para los judíos, Jesucristo fue la piedra, hermanos, angular, fue la piedra que vino ¿cómo decirlo?, a desbaratarle su confianza en un Mesías que vendría a liberarlos de la opresión romana. Y entonces se presentó a ellos un Mesías que fue crucificado, pero que se levantó al tercer día. Y ese Mesías lo predicamos y por eso para ellos es un escándalo. Y para los griegos, la resurrección o la crucifixión de un Mesías, hermanos, era una locura. Por eso, pues, la proclama que la Biblia, hermanos, nos da, muchas veces la gente no lo puede asimilar porque la palabra de Dios, hermanos, tenemos que creerla de manera espiritual y recibirla con oídos circuncidados, con un corazón circuncidado. De lo contrario, solamente nos burlaremos, ¿verdad? Hay gente que se ha burlado en la cara de uno. Lo toman como guasa, como relajo, como vacilada, y por eso siguen en la misma condición, porque no creen a la proclama bíblica. Entonces, hermanos míos, nosotros creemos que la proclama
que la palabra de Dios nos da es una palabra de locura. Y aunque parezca locura, tenemos que creerle a la palabra. En la Biblia encontramos muchas cosas, hermanos, que parecen locura. Un Sodoma y Gomorra que cayó fuego y azufre del cielo. Eso es una locura, podríamos pensar, pero es cierto. Ocurrió. Una mujer como la esposa de Lot, que iba corriendo y escapando del juicio y miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Eso podría parecer una locura para mucha gente. ¿De qué más? Hablemos del gran pez que se tragó a Jonás. Para muchos puede ser una locura, pero es una realidad. Ahora, un Mesías, un Salvador, un libertador que muere crucificado. Eso está tremendo. ¿Quién va a creer en alguien que viene a liberar a un pueblo y que murió crucificado y que de esa forma iba a liberarlo? Pero en realidad el Señor vino a liberar, hermanos, del pecado. Vino a liberar de la esclavitud en la cual el mundo se encontraba por causa del pecado y de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Entonces, hermanos, las proclamas traen o contienen esfuerzo y propósito. Eso es importante que nosotros lo entendamos, hermanos, porque cuando se da una proclama, nosotros tenemos que asimilar que esa proclama se va a llevar a cabo, hermanos, de acuerdo a nuestro esfuerzo, pero también a los propósitos que Dios tiene. Dios tiene propósitos para con nosotros, pero debemos nosotros también esforzarnos. No nos va a llegar hasta la cama, hasta la hamaca, hasta la mecedora. No, tenemos que esforzarnos e ir en pos de ese propósito que el Señor tiene para nuestras vidas, como en el caso, ¿verdad?, del año del reconocimiento. Mire cómo dice Primera de Corintios, capítulo 9, verso 26 y 27. Dice, yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Entonces tenemos nosotros, hermanos, que esforzarnos por recibir la proclama y luchar con un propósito. Pero dice la Biblia CJ en el verso que sigue, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que él ha proclamado y esa proclama conlleva esfuerzo y propósito. Sí, por ejemplo, el Señor dijo que este año pasado Él nos iba a reivindicar, y no solamente el año pasado, porque esa proclama continúa vigente, porque es palabra profética más segura, es Biblia, es palabra de Dios. Pero como no nos esforzamos, como no teníamos el propósito de la reivindicación, entonces muchos no lo recibieron o no han recibido todavía la reivindicación, tal vez de boca o tal vez en su pensamiento, o religiosamente, pero no en su vida. Porque tiene que haber un esfuerzo. Tenemos que esforzarnos. El Señor le dijo a Josué, mira, tú vas a llevar al pueblo de Israel y vas a entrar, los vas a meter en la tierra prometida. Esa es la función que te corresponde, esa es la encomienda tuya, esa es la misión. Porque mi siervo Moisés ha muerto. Ahora te corresponde a ti. Y entonces el Señor le dice, pero mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y otra vez le vuelve a decir, esfuérzate. Le dice el Señor como 3 o 4 veces, y la última vez que se lo dice por medio de los líderes de Israel. Entonces, hermanos, la proclama de la palabra profética más segura conlleva esfuerzo.
Debe haber un propósito. Este año vamos a batallar, vamos a luchar con un propósito, hermanos, en nuestra mente, que haya reconocimiento, que el mundo reconozca que Jesucristo es el Señor, es el libertador. Yo no busco el reconocimiento para mí, porque si yo ya me puse contento porque este año me van a reconocer, aleluya, qué bueno, ahora sí me van a poner en el lugar donde debo estar. No, yo quiero que pongan en el lugar que debe estar, pero el Señor, mire dónde traigo el cable. El Señor es el que debe estar, hermanos, en el lugar que le pertenece, en el corazón de las personas que reconozcan que Él murió por ellos. Amén. Porque reconocer tiene que ver con confesión también, hermano. Yo espero que usted me esté entendiendo en esta hora. Bien. La palabra profética más segura también, hermanos, da proclamas, tiene proclamas, contiene proclamas. Pero esas proclamas tienen promesas que son seguras. Promesas que están garantizadas, hermano. Mire cómo nos dice 2 Corintios 1:19. La Biblia Serafín Ausejo dice: porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, proclamado entre vosotros por nosotros, por mí, por Silvano y por Timoteo, no fue sí y no, sino que en él se realizó el sí. O sea, andamos proclamando no un mensaje inseguro, a veces sí, a veces no, ¿verdad? No. Estamos proclamando un mensaje seguro, un mensaje que es sí. Bueno, se lo voy a leer en otra versión. A ver si lo tengo aquí. No, en esa misma versión dice: pues todas las promesas de Dios, hermanos, en Él se hicieron sí. Por eso, también, cuando damos gloria a Dios, decimos por medio de Él nuestro amén. Se lo voy a leer, pues, en otra versión, hermanos. Parece que es la traducción lenguaje actual, que dice: Timoteo, Silas y yo les anunciamos el mensaje de Jesucristo. Es lo que quiere decir este verso. El Hijo de Dios. Y Jesucristo no decía una cosa primero y otra después. O sea, no era un tipo de familiar de la chimoltrufia. Porque la chimoltrufia decía: yo cuando digo una cosa, digo otra. No, este año sí le voy a echar ganas, ahora sí voy a buscar de Dios. Y siempre no. Fíjate que siempre dijo mi mamá que no. Entonces, hermanos, fíjense cómo dice: al contrario, siempre cumplía su palabra. ¿Ok? O sea que, hermanos, la proclama que nosotros estamos dando y que estamos recibiendo de parte de la Biblia, de la palabra del Señor, es una proclama, hermanos, que es segura. Dios cumple su promesa, por eso dice que Él es fiel y verdadero. 2 Corintios 1:20 dice: todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Entonces, mis amados hermanos, las proclamas que usted y yo hemos recibido y las estamos declarando sobre la iglesia, hermanos, es porque son proclamas seguras, se van a cumplir y se cumplen con toda seguridad, hermanos, y está garantizado, pero no garantizado por mí, sino garantizado por el mismo Señor, por Dios. No estoy diciendo por Dios, sino por el Señor, pues. Ahora, la proclama profética más segura, o la palabra profética más segura, contiene proclamas. Y esas proclamas son un mensaje verdadero. No es un mensaje falso. Como alguien me decía el sábado, ahí por el Facebook, porque hay gente que es así, hermano, y me decía que lo que estamos predicando es falso. Porque como no estudia la Biblia, no pone atención a lo que estamos diciendo, y como se quedó en el kinder de la palabra de Dios, pues no está estudiándola. Hermanos, necesitamos avanzar.
La proclama son un mensaje verdadero, porque su base está en la palabra de Dios. Segunda de Corintios 11:4 dice, porque si uno viene y proclama otro Jesús distinto, o sea, extraño, diferente, del que hemos proclamado, o aceptáis otro espíritu distinto, o sea, extraño, diferente, del que habéis aceptado, u otro evangelio distinto. Fíjense, tres cosas: un Jesús distinto, un espíritu distinto, un evangelio distinto. Del que habéis recibido, lo toleráis bien. Pero dice al principio, si alguno viene con una proclama de un Jesús, de un espíritu o de un evangelio distinto. Quiere decir, hermanos, que la proclama basada en la palabra de Dios es una proclama o es un mensaje verdadero. No sé si me explico cómo estoy aplicando este texto. Así como hay un mensaje, un Jesús diferente al que dice la Biblia, al que proclamamos, así como hay un espíritu diferente al espíritu que proclamamos, que es el Espíritu de Dios, así como hay un evangelio distinto, hermanos, y extraño, como diferente pues al que predicamos. Quiere decir entonces, hermanos, que también hay una proclama de un Jesús verdadero, del Espíritu Santo verdadero, del Evangelio verdadero. Entonces, la proclama de la palabra profética más segura es un mensaje verdadero y debemos recibirlo, debemos aceptarlo. Entonces vamos a ver, hermanos, las bendiciones que el Señor nos da, porque esas proclamas debemos declararlas y hermanos, pues de alguna manera confesarlas sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre la iglesia. Nadie, hermano, es más, yo cancelo en el nombre del Señor toda persona que esté hablando de manera juguetona o de manera seria, hermanos, proclamando cosas distintas sobre la iglesia. En el nombre de Jesús lo cancelo, porque hay gente que jugando, hermanos, maldice a otros o se maldice a sí mismo. No, si yo voy a terminar mal, yo voy a terminar muerto o muerta. Un día me van a encontrar tirado y a nadie le... Pues así va a ser. A veces declaramos cosas, hermanos, que no son. Ni jugando debemos decirlo. Ni para dar lástima. Ni para dar, ¿verdad? Que me tomen en cuenta, que me escuchen, que me vean. No, mi hermano. Usted tiene que declarar y proclamar sobre su vida un tiempo de reconocimiento, un tiempo de bendición, un tiempo nuevo, un tiempo de gracia de parte de Dios, no un tiempo de desgracia. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. A veces, mire, yo le he dicho a los hermanos, compartan la palabra, háblenle a otros, díganle que este es un tiempo nuevo, díganle que este es un tiempo de amor, un tiempo donde el Señor ofrece perdón. Y no se hace. Pero eso sí, hermanos, ya murió fulano de tal, le mandamos mensajes a todo el mundo. Ya se murió fulano. Ay Dios, pobrecito. ¿Por qué no damos noticias buenas, mis hermanos? ¿Por qué no compartir el evangelio verdadero y proclamamos la palabra de Dios? Digo yo. La palabra profética más segura, hermanos, proclama un mensaje revelado. Fíjense que la palabra que nosotros predicamos y las proclamas son un mensaje revelado. En la Biblia, hermanos, déjenme decirles, la Biblia es el logo de Dios. El logo, la palabra de Dios. ¿Sí? Pero en la Biblia, en el logo de Dios, hermanos, hay un mensaje que está revelado, que está encriptado y que el Espíritu Santo de Dios lo revela. ¿A quién esperaba el pueblo de Israel?
a un Mesías que bajara tal vez visiblemente del cielo y que se presentara ante todo Israel como el Todopoderoso. Pero no vino así. ¿Cómo vino? Vino por medio de una virgen, nació en un pesebre, el Señor le reveló a unos pastores que tenían a su rebaño al aire libre, que había nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Paz a vosotros, paz a los hombres de buena voluntad. Y entonces esos pastores fueron. ¿A quiénes les reveló el Señor? A reyes orientales. ¿A quiénes les reveló el Señor, hermanos, que Jesucristo iba a nacer? Mientras que los fariseos y los escribas, los que creían que conocían la palabra de Dios, los que tenían según ellos el monopolio de la interpretación bíblica del Antiguo Testamento, no lo recibieron, no le creyeron, porque el mensaje de Dios es un mensaje revelado. El Señor Jesucristo dijo: gracias, Padre, te agradezco. Dice que se regocijó en su espíritu. Te agradezco, Padre, porque estas cosas no las revelaste a los que se creen sabios, a los que se creen inteligentes, sino que las revelaste a los que son sencillos, a los que son humildes, a los que son niños, como niños. Usted y yo tenemos que ser, hermanos, humildes ante el Señor y reconocer que necesitamos de su ayuda. La proclama profética, hermanos, es una palabra de parte del Señor, es una palabra profética, no una profecía, una palabra profética revelada y que tiene su base y su pie de imprenta en la palabra de Dios. Gálatas capítulo 2, verso 2 dice en la Reina Valera RBA, dice: pero subí de acuerdo con una revelación y les expuse el evangelio que estoy proclamando entre los gentiles. Esto lo hice en privado ante los de reputación, para asegurarme de que no corro ni he corrido en vano. Fíjense lo que hizo el apóstol Pablo. Dice que el apóstol Pablo recibió revelación de parte del Señor. Él iba rumbo a Damasco y se le aparece el Señor y lo tumba del caballo. No sabemos si iba en caballo o dónde va, pero lo cierto es que dice que cayó a tierra, cayó al suelo, pero no dice que venía en caballo. Pero lo cierto es que cayó. Y no importa si venía en caballo o no, lo cierto es que el Señor lo bajó de la moto, dicen los hermanos de Guatemala. Y ahí, hermanos, el Señor se le revela. ¡Qué tremenda revelación! ¿Quién eres, Señor?, le dice, porque escuchó la voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermano, eso es una revelación. Porque en esa palabra le está diciendo a Saulo: Saulo, no estás persiguiendo a los cristianos nada más, estás persiguiendo a mi cuerpo, a mi pueblo. Por eso, hermano, si hay una persona que se atreve a atacar a los hijos de Dios, debe tener cuidado. Oiga lo que le digo. Hay personas que se atreven a atacar a los hijos de Dios, hablan mal de ellos, molestan a su esposo, a su esposa, a su hijo o a sus padres porque son cristianos y están dale y muele y friegue, dirían los viejitos. Hermanos, pero cuidado, porque no estás atacando a un ser humano nada más, estás atacando a Cristo. No, yo no lo digo, sino lo dice el Señor. Pablo, ¿a quién perseguía? A los cristianos. Pero el Señor le dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahora, el apóstol Pablo se va, hermanos, y pasa unos días ciego, hasta que un discípulo fue enviado para que orara por él y recibiera la vista. Y luego fue bautizado.
y fue lleno del Espíritu Santo. Y el Señor se lo llevó. Hermanos, él mismo dice, conozco un hombre que no sé si en espíritu o en ¿cómo se llama? En carne, fue llevado al tercer cielo y vio cosas que se les fue dicho que no las dijera. El Señor le dio revelaciones al apóstol Pablo. Le dio revelaciones tremendas. Ahí le reveló que Jesucristo era el Hijo de Dios. La gente no puede recibir al Señor a menos que el Señor se le revele, que traiga la revelación a la vida de esa persona. Hay gente que conocen de Cristo, pero el Cristo histórico, pero no se les ha revelado el Señor en su corazón, en su mente, en su vida, hermanos, de manera que ellos siguen creyendo en un Cristo, pero un Cristo que no cambia, que no hace un cambio en la vida de las personas. El apóstol Pablo recibió revelación, incluso en 1 Corintios 11, verso 23 me parece, dice que él dijo, porque yo recibí del Señor que la noche en que fue entregado, él tomó pan y lo partió, y habla de la Santa Cena. Pero él dice, yo lo recibí del Señor. No estuve ahí, pero el Señor me lo reveló. Tremendo eso. Y por eso él dice, pero subí de acuerdo con una revelación y les expuse el evangelio que estoy proclamando entre los gentiles. Y fui para donde estaban los apóstoles de renombre, Pedro, Juan, Jacobo y todos ellos. Fui para con ellos para asegurarme de que la revelación que me había dado Dios era cierta, era real, para corroborarla, para no andar haciendo algo que no es correcto. Por eso, si usted tiene una revelación, consulte con el pastor, hable con el pastor, y si como pastor yo no puedo decirle, tal vez le consulte con mi delegado y con mi apóstol. Pero hermanos, tenemos que entender que la proclama profética es una revelación, una palabra de revelación, una palabra revelada. No estamos predicando un mensaje común y corriente, es un mensaje revelado. Ahora, esta palabra, hermanos, también es una palabra profética que se proclama, hermanos, y que proclama circuncisión, pero una circuncisión no física, sino una circuncisión espiritual. Tenemos que circuncidarnos el corazón. Cuando Abraham, hermanos, el Señor le dio la promesa y el pacto, Abraham se circuncidó él, circuncidó a Isaac, circuncidó a Ismael y circuncidó a todos sus siervos, todos los de su casa se circuncidaron. Luego, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, hermanos, la Biblia dice que Moisés la esposa Séfora tuvo que circuncidar, hermanos, a su hijo, porque era un pacto, pues, y tenía que cumplir ese pacto. Luego de eso, dice la Biblia, hermanos, que cuando ya iban a entrar a la tierra prometida, dice que Josué, con un cuchillo de pedernal, de una piedra especial, hermanos, circuncidó a los varones del pueblo de Israel. Pero eso tiene que ver, hermanos, con lo espiritual. Dice la Biblia en Gálatas 5:11, en cuanto a mí, hermanos, si todavía proclamo la circuncisión, ¿cómo es que soy perseguido? Habría sido eliminado el escándalo de la cruz. Hermanos, entonces dice la traducción lenguaje actual, si yo anunciara que todos deben circuncidarse, mis enemigos dejarían de perseguirme, y el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz no los haría enojar. Ahora, aquí el apóstol Pablo está hablando de una circuncisión física, de una circuncisión literal. Pero la Biblia dice
que cuando, ¿cómo se llamaba? Esteban estaba predicando, le dijo, incircuncisos de corazón, le dijo a los líderes de Israel. Porque ellos, hermanos, estaban circuncidados en su cuerpo, pero no estaban circuncidados su corazón. Su corazón seguía siendo pagano. Su corazón seguía siendo, hermanos, carnal. Entonces, el mensaje, la proclama profética, hermanos, tiene el propósito de circuncidarnos, de cortar todo aquello que es carnal en nosotros. Por eso, y hermanos, y para que alguien se circuncide, tenía que ser voluntariamente. Dolía, sí dolía. Hay gente que no les gusta el mensaje fuerte, no aguantan nada. Se les dice aquí, ¿qué va a ser yo a eso? No les creo. Y se enojan y se ausentan por unos días de la iglesia. Una vez yo hice no fue ni siquiera un acto profético, solamente que dije, hermanos, yo les estoy enseñando, hasta saco copias y se las entrego, pero no están llegando al discipulado, ni están estudiando, ni se están comportando como, hermano, y agarré agua, hermano, y me la eché en la mano y dije, yo me lavo la mano aunque yo no sea Pilato. Y ahí se molestaron algunos. Pero es que no aguanta nada la gente. Nosotros crecimos, hermanos, perdón que yo explique esto, pero yo crecí en el Evangelio escuchando mensajes fuertes. Y los ponía en los cassettes de Jorge Rasky. Y eso, Jorge Rasky sí rascaba, hermano, el corazón, pero fuerte. Y yo dije, bueno, yo cuando escucho un mensaje y está fuerte, digo, amén, Señor, háblame, aunque sea para regañarme, pero háblame. Porque lo más triste, hermanos, es cuando el Señor deja de hablarnos. En el caso de Saúl, el Señor le dejó de hablar. Le retiró la palabra y quería consultarlo y nada, Dios no le hablaba. ¿Y qué tuvo que hacer? Irse con una pitonisa. Mis hermanos, la proclama profética, Dios nos está hablando, amén, y nos está cortando aquello que es carne. La proclama profética tiene que ser, hermanos, de buena voluntad, recibirla y predicarla. No podemos predicar, hermanos, mire cómo dice acá la Biblia, no podemos predicar, hermanos, por recelos, por rivalidad. Filipenses 1:15, la Biblia Kadosh, dice, verdad es que algunos están proclamando al Mashiach, o sea, al Mesías, por recelos y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Y esa palabra buena voluntad viene de la palabra eudoquía, que significa agrado, complacencia, anhelo, propósito, elección. Es decir, el mensaje de la palabra profética más segura se proclama, hermanos, porque nos agrada. Yo predico la palabra porque me agrada predicarla. Fui llamado para eso. Fui consagrado por el Señor para eso. Desde antes que naciera. Y cuando nací me presentaron ante el altar. Y que le agradezco mucho a mi padre. Haberle dicho al Señor, Señor, este niño quiero que sea un siervo tuyo. Que sea un predicador de tu palabra. Alguien que proclame las buenas noticias. Y aquí estoy. Pero ya desde antes que naciera ya el Señor me había encomendado esta misión, y lo hago con agrado, me complace, es mi anhelo, hermano. Yo espero el momento, hermano, yo estoy esperando durante el día qué hora va a empezar, ya vamos a predicar, pero lo hacemos con el propósito de que otros se conviertan al Señor. Lo hacemos por elección también, pero no lo hacemos, hermanos, para estar molestando a otros, aunque a veces, hermanos, quisiéramos, ¿verdad?,
que la gente entendiera el mensaje. Entonces, mire, eso es la proclama profética, hermanos. Recíbala, recíbala en su corazón. Mire, yo creo que esta palabra, la palabra profética, hermanos, es una palabra de gran bendición para nuestra vida. Déjenme buscar acá donde estamos. Por eso, pues, hemos recibido la palabra, hermanos, que se nos ha enseñado y la seguimos enseñando. Yo le pido que no deje de asistir a la casa del Señor. Mañana, si Dios lo permite, a las 6 de la tarde, tenemos el discipulado. Estamos hablando de los pactos. Usted y yo tenemos que saber en qué pacto estamos. ¿Qué significa el pacto de la gracia? ¿Qué significa el pacto de la ley? ¿Qué significa el legalismo? Porque hay hermanos que están en la gracia pero siguen siendo legalistas. O sea, aplican la ley a todo mundo. ¿Sí? La Biblia dice, hermano, es que la Biblia lo dice y tiene que... Y si no lo hacen así, ese está perdido. Hermanos, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Y entonces ya eso lo vamos a ir enseñando. Por eso es necesario que usted venga, porque en estos momentos va a decir, no lo entendí. No entendí nada. Por eso necesitamos entender los pactos. Que Dios me lo... Primero vamos a orar, hermanos, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta noche por tu palabra. Gracias por la vida de los hermanos que se han conectado esta noche. Te ruego que los ministres, Señor, y que tu gracia sea con cada uno de ellos. Los bendigo, Padre, y te ruego que, Señor, todas las proclamas que hemos recibido, Señor, sean ministradas en la vida de nuestros hermanos. En el nombre poderoso de Jesucristo, reciban, hermanos, esas proclamas, sean sabios e inteligentes y reciban la palabra profética más segura en el nombre del Señor. Amén. Quiero saludar a la hermana Doris Suárez de Leiva. Dios le bendiga, Doris. Dios te bendiga, Marquito, todos los que estén allá. Saludos a la hermana Laila Ochoa Márquez. Saludos a Martelena Suárez. Dios te bendiga, nena. Ministerio Viva la Familia. Órale. ¿Quién es ese? Que está conectado ahí a ese Ángel, ¿verdad? Angelito, Dios te bendiga. ¿Qué haces allá? Francisco Almendra, Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga. Alexis Jiménez también, Dios te bendiga, Alexis. Que Dios te guarde y que este año es un año de reconocimiento. Amén. Así que yo sé que el Señor tiene propósito para ti, para tu familia, para todos. Así que en el nombre del Señor, que pasen buenas noches, hermanos. Mañana a las 9 les esperamos. Perdón, a las 6 de la tarde.